Una anciana sencilla es burlada por tiradores de élite en el campo de tiro, pero todos guardan silencio cuando ella toma el arma. Elena Martínez dobló cuidadosamente la gastada fotografía y la guardó de nuevo en su billetera. La sonrisa de su difunto esposo Francisco aún calentaba su corazón, incluso 12 años después de su fallecimiento. La pequeña casa en Jalisco, que habían compartido durante 40 años, se sentía más vacía estos días. A los 72 años, la vida de Elena se había convertido en una tranquila rutina de jardinería, reuniones del club de lectura y llamadas semanales con su hijo en la Ciudad de México. Esta mañana, sin embargo, era diferente. Se había despertado con un sentido de propósito después de soñar con Paco. En el sueño, estaban de vuelta en el campo de tiro donde él le había enseñado a manejar armas de fuego casi 50 años atrás. Paco, un condecorado infante de marina que había servido 2 períodos en Vietnam, creía que todos deberían saber cómo protegerse. «Recuerda, Elena», solía decir con su suave acento, «no se trata de violencia, se trata de confianza y control». Elena sacó la caja de roble de debajo de su cama y la abrió. Dentro yacía la Colt 1911 de Paco, meticulosamente mantenida a pesar de años sin uso. Sus dedos recorrieron el suave metal, inundándola de recuerdos de tardes de fin de semana en el campo de tiro, la paciente instrucción de Paco y la satisfacción de dar en los blancos con creciente precisión. Las noticias locales sonaban de fondo, informando sobre otra invasión a un hogar en un vecindario cercano. Elena pensó en la señora Pérez, recientemente viuda y viviendo sola igual que ella. La decisión se cristalizó en su mente. Era hora de refrescar sus habilidades. Llamó a su vecino Tomás, un oficial de policía jubilado que ocasionalmente mencionaba que practicaba tiro en el nuevo campo a las afueras del pueblo. ¿Club de Tiro Sierra Azul? Claro. Es agradable, pero diferente a los viejos tiempos, explicó Tomás. Muchos jóvenes presumidos con equipo caro. ¿Estás segura de esto, Elena? Nunca he estado más segura, respondió ella, su voz más firme de lo que había estado en meses. Después del desayuno, Elena se vistió con unos jeans prácticos y una camisa azul claro. Nada elegante, solo ropa cómoda para un día fuera. Aseguró el estuche del arma en el maletero de su coche, según las regulaciones, y se dirigió hacia las colinas donde se ubicaba el club. El viaje le dio tiempo para recordar. Paco enseñándole a disparar había sido su manera de asegurarse de que estaría segura cuando él se desplegara. Lo que comenzó como una habilidad práctica se convirtió en su pasión compartida, una forma de conectar. Para cuando él se retiró de la infantería, habían competido juntos en varios torneos locales. Pero después de su ataque cardíaco, las armas fueron guardadas junto con muchas de sus aficiones compartidas. Elena entró al estacionamiento de lo que ahora era una instalación de lujo, nada parecido al simple campo de tiro que frecuentaban décadas atrás. Vidrio y acero habían reemplazado las desgastadas estructuras de madera que recordaba. Hombres y mujeres jóvenes con equipo táctico descargaban estuches de aspecto costoso de vehículos de lujo. Por un momento, Elena dudó, sintiéndose fuera de lugar. Pero entonces recordó el dicho favorito de Paco: el valor no se trata de no tener miedo, se trata de seguir adelante de todos modos. Con una respiración profunda, agarró su simple estuche y caminó hacia la entrada, su postura enderezándose con cada paso. El vestíbulo con aire acondicionado del Club de Tiro Sierra Azul olía a café y aceite de armas. Elena se acercó a la recepción donde una joven, con una cola de caballo ajustada, apenas levantó la vista de su computadora. ¿Tarjeta de membresía?, preguntó, con los dedos suspendidos sobre el teclado. «No tengo una. ¿Me gustaría pagar por un pase de día?», respondió Elena. La recepcionista finalmente levantó la vista, su expresión cambiando a algo entre sorpresa y diversión. ¿Ha manejado un arma de fuego antes, señora? Requerimos certificación de seguridad para principiantes. Elena no pudo evitar sonreír. Sí, querida. He manejado armas de fuego antes. Después de completar el papeleo y pagar la tarifa, significativamente más alta de lo que esperaba,
Elena fue dirigida al campo de tiro interior. Podía escuchar el rítmico fuego de armas incluso antes de abrir la puerta. Dentro, el campo estaba ocupado por aproximadamente una docena de tiradores, la mayoría aparentando estar en sus 30 o 40 años. Los puestos estaban equipados con sistemas electrónicos de blancos y pantallas superiores que mostraban los patrones de disparo, nada como los blancos de papel y los sistemas de polea manual en los que Paco le había enseñado. Elena seleccionó un carril vacío al final, colocando su estuche en el mostrador. Mientras comenzaba a desempacar, se dio cuenta de que tenía ojos sobre ella. 3 hombres en los carriles adyacentes habían pausado sus disparos y la observaban con curiosidad no disimulada. ¿Puedo ayudarla con algo?, llamó uno de ellos. Era alto, con una barba perfectamente recortada, vistiendo lo que parecía equipo táctico que nunca había visto uso real. «Solo estoy acomodándome», respondió Elena amablemente. Los hombres intercambiaron miradas. El barbudo se acercó, hablando más fuerte como si Elena pudiera tener problemas de audición. «Sí, esto no es como disparar a latas en el patio trasero, señora. Estas son armas serias». Sus compañeros sonrieron con suficiencia. Uno de ellos, usando un chaleco de tiro de aspecto costoso adornado con parches de competición, añadió: «El carril 7 podría tener algunas pistolas, .22, si quiere algo con menos retroceso». Elena continuó tranquilamente arreglando su puesto. «Estoy cómoda con lo que traje, gracias». «¿Qué está disparando de todos modos? ¿Un pequeño revólver?», preguntó el tercer hombre, inclinándose para mirar su estuche. Elena desdobló su paño de limpieza, colocándolo precisamente en el mostrador antes de sacar la Colt de Paco. 1911, calibre .45, la pistola de servicio de mi esposo. Sus expresiones cambiaron de diversión a leve sorpresa, pero el barbudo se recuperó rápidamente. «Hermosa arma, pero tiene bastante retroceso. Solo no queremos que se lastime». «Eso es considerado», respondió Elena, cargando el cargador con facilidad practicada. Aprecio su preocupación. Mientras se preparaba para disparar, más miradas curiosas se dirigieron hacia ella. 2 tiradores más jóvenes cercanos se habían detenido para observar, susurrando y sonriendo. Elena escuchó fragmentos. Probablemente ni siquiera puede ver el blanco y va a saltar directo de sus manos. Elena tomó una respiración lenta, bloqueando las distracciones. Se puso su protección auditiva, simple comparada con los auriculares electrónicos de cancelación de ruido que otros usaban, y se posicionó en la postura que Paco le había enseñado décadas atrás. El barbudo se apoyó contra el divisor, brazos cruzados, claramente esperando entretenimiento. Sus amigos se habían posicionado para observar también, teléfonos discretamente listos para capturar cualquier percance. Elena sintió un momento de duda. Habían pasado años. ¿Y si se avergonzaba? Entonces recordó las firmes manos de Paco cubriendo las suyas, su voz en su oído. «Concéntrate en tu respiración, Elena. Nada más existe excepto tú, el arma y el blanco». Levantó la pistola, apuntó por el cañón y se preparó para disparar. El primer disparo resonó, seguido rápidamente por 5 más en rápida sucesión. Cada bala encontró su marca en una agrupación ajustada en el centro del blanco, el tipo de precisión que solo viene de años de práctica y memoria muscular. Elena bajó el arma, activó el seguro y la colocó antes de quitarse la protección auditiva. El silencio a su alrededor era profundo. El barbudo y sus amigos permanecieron inmóviles, sus expresiones congeladas en incredulidad. «¿Suerte de principiante?», finalmente ofreció uno de ellos débilmente. Elena sonrió educadamente y presionó el botón para traer su blanco hacia adelante. Los agujeros estaban agrupados dentro de un círculo de 5 centímetros en el centro de masa, lo que Paco habría llamado precisión al minuto del malo. «¿Les importa si lo intento de nuevo?», preguntó, sin esperar realmente una respuesta. Recargó eficientemente y envió el blanco de vuelta a su posición. Esta vez disparó más rápidamente, vaciando el cargador en una cadencia controlada pero impresionante. La agrupación era aún más ajustada que antes.
la memoria muscular completamente despierta ahora. Para cuando bajó el arma nuevamente, una pequeña multitud se había reunido. La sonrisa burlona del barbudo había desaparecido, reemplazada por una mirada de genuina curiosidad. ¿Dónde aprendió a disparar así?, preguntó, su tono respetuoso ahora. Elena comenzó a limpiar su puesto mientras respondía. Mi esposo me enseñó cuando recién nos casamos en 1972. Era infante de marina, sirvió en Vietnam. Dijo que no se desplegaría a menos que supiera que podía protegerme. Imágenes de aquellos primeros días pasaron por su mente. Paco detrás de ella, ajustando su postura, su paciente voz guiándola a través de cada paso. El orgullo en sus ojos cuando ella lo superó en tiro por primera vez. Los trofeos que ganaron juntos en las competiciones de tiro del condado a lo largo de los años 80. Solíamos practicar 3 veces por semana, continuó. Incluso competimos un poco antes de que se jubilara. Nada elegante, solo torneos locales. El hombre se presentó como Javier, un ex-ranger del ejército que ahora trabajaba como instructor de armas de fuego. Sus amigos, Marcos y Daniel, eran tiradores de competición. Esa es una hermosa 1911, comentó Javier, mirando la pistola de Paco con un nuevo respeto. No muchas personas pueden manejar ese retroceso tan efectivamente. Elena asintió. Paco la mantenía perfectamente. He tratado de hacer lo mismo desde que falleció. Más personas estaban observando ahora, varios habiendo pausado sus propios disparos para observar. Elena se sintió cohibida, pero también con una tranquila satisfacción. A Paco le habría gustado este momento. ¿Le importaría si la observo disparar otra ronda?, preguntó Javier. En absoluto, respondió Elena, recargando el cargador. Esta vez, mientras tomaba su postura, era consciente del silencio que había caído sobre esta sección del campo. Vació el cargador nuevamente, los disparos formando una agrupación aún más ajustada. Javier silbó bajo. Señora, eso es mejor que la mayoría de nuestros instructores. Una joven se acercó, presentándose como Marisol, una veterana del ejército. ¿Alguna vez compitió profesionalmente? Esa agrupación es de nivel de competición. Elena negó con la cabeza. Solo cosas locales. Paco y yo teníamos carreras y un hijo que criar. El tiro era nuestro pasatiempo, no nuestra vida. Mientras empacaba sus cosas, Elena notó el cambio de atmósfera. Las sonrisas burlonas y los susurros habían sido reemplazados por asentimientos respetuosos y miradas curiosas. Javier se acercó de nuevo, esta vez con una tarjeta de presentación. Tenemos un grupo de tiro de veteranos que se reúne aquí los jueves, dijo. Muchos tipos de la era de Vietnam que probablemente disfrutarían conocerla. Su esposo también, si está interesado. Paco falleció hace 12 años, respondió Elena suavemente. Ataque cardíaco. La expresión de Javier se suavizó. Lamento escuchar eso. La invitación sigue en pie para usted. Sin embargo, sin presiones. Mientras Elena conducía a casa, el familiar peso del estuche del arma en el asiento del pasajero sintió algo que no había experimentado en años, una sensación de conexión con la mujer que había sido cuando Paco estaba vivo. La mujer que nunca retrocedía ante un desafío, que se paraba confiadamente al lado de su esposo en lugar de en su sombra. Por primera vez en mucho tiempo, estaba esperando la próxima semana. Elena regresó a Sierra Azul el jueves siguiente, esperando a medias que la invitación hubiera sido mera cortesía. En cambio, encontró a Javier esperando en el vestíbulo. Sierra, Martínez, lo logró, dijo, extendiendo su mano. El grupo ya está aquí. Permítame presentarla. La condujo a un campo privado donde 8 personas estaban reunidas, la mayoría de ellos hombres en sus 60 y 70 años. También había algunos veteranos más jóvenes, incluida Marisol de la semana anterior. Todos. Esta es Elena Martínez, anunció Javier. Es de quien les hablé. El hombre más mayor dio un paso adelante, presentándose como Ricardo, un veterano de Vietnam como Paco. Javier dice que disparas una 1911, como si hubieras nacido con ella en la mano. Elena se sonrojó ligeramente. Mi esposo era el verdadero tirador. Yo solo tuve un buen maestro.
La recibieron calurosamente en su círculo, compartiendo historias de servicio y vida civil mientras se turnaban en el campo. Elena aprendió que muchos de ellos habían perdido cónyuges o estaban cuidando a parejas con problemas de salud. Entendían el vacío que la ausencia de Paco había dejado en su vida sin que ella tuviera que explicarlo. Mientras disparaban, Elena notó que Javier observaba su técnica de cerca. Durante un descanso, se acercó. «Señora Martínez». «Elena, por favor». «Elena, le debo una disculpa por cómo actuamos la semana pasada. Fue irrespetuoso». Ella lo descartó con un gesto. «No eres el primero en subestimar a una anciana, y no serás el último». Aún así, persistió, debería haber sabido mejor. Mi abuela fue Wak durante Corea, la persona más dura que he conocido. Elena sonrió. ¿Qué hizo en el servicio? Operadora de radio. Dijo que le enseñó paciencia, que necesitó mucha criando a mi padre sola después de que mi abuelo falleciera. Su conversación cambió a técnicas de tiro. Javier estaba particularmente interesado en el agarre de Elena, que difería de los estilos competitivos modernos, pero claramente funcionaba para ella. Paco me enseñó lo que funcionaba en combate, no lo que gana trofeos, explicó. Es refrescante, admitió Javier. Tantas personas se preocupan por el equipo y las últimas técnicas, olvidan los fundamentos. Al final de la sesión, Elena se había conectado con varios miembros del grupo que la invitaron a regresar. Ricardo mencionó que a veces ayudaban a entrenar a veteranos más jóvenes que estaban luchando con la transición a la vida civil. Tener a alguien como usted podría marcar la diferencia, sugirió, especialmente para algunas de las veteranas. La idea de ser útil de nuevo, de compartir lo que Paco le había enseñado, despertó algo en Elena que pensaba hacía tiempo dormido. Mientras se preparaba para irse, Javier se acercó con una solicitud inesperada. Algunos de nosotros estamos enseñando un curso de seguridad para principiantes este fin de semana, dijo. ¿Consideraría ayudar? Tener a alguien con su experiencia sería valioso. Elena dudó. No soy instructora certificada. No necesitas serlo para esto. Son conceptos básicos: seguridad, postura, agarre, el tipo de habilidades fundamentales que los tiradores más nuevos a menudo pasan por alto. Hizo una pausa. El tipo de habilidades que usted ejecuta perfectamente. Ese sábado, Elena llegó temprano, nerviosa pero decidida. La clase consistía en 12 personas, en su mayoría mujeres que querían aprender defensa personal. Cuando Javier la presentó como instructora invitada especial, Elena vio el mismo destello de duda en sus ojos que había visto en los de él la semana anterior. Para la hora del almuerzo, esa duda había desaparecido. La guía paciente y directa de Elena resonó con los principiantes. Sus explicaciones carecían de la jerga técnica que a menudo confundía a los novatos, centrándose en cambio en la aplicación práctica. «Eres una maestra natural», comentó Javier mientras observaban a los estudiantes practicar. «Fui maestra de cuarto grado durante 30 años», respondió Elena. «Qué diferente materia, mismos principios». Una estudiante, una joven llamada Sara, estaba particularmente luchando con su postura. Elena pasó tiempo extra con ella, haciendo pequeños ajustes. «Mi esposo intentó enseñarme», confesó Sara. «Terminamos peleando». Elena asintió comprensivamente. «Paco siempre decía que enseñar a alguien que amas es el trabajo más difícil que existe». Para el final del día, Sara estaba dando en su blanco consistentemente, su confianza visiblemente mejorada. Mientras le agradecía a Elena, con lágrimas en los ojos, Elena sintió una sensación de realización que había estado ausente desde su jubilación. Conduciendo a casa, Elena se dio cuenta de que había pasado horas sin pensar en el vacío de su casa. Por primera vez en 12 años, estaba mirando hacia el futuro, en lugar de detenerse en el pasado. Durante los siguientes meses, Elena se convirtió en una presencia regular en Sierra Azul. El grupo de veteranos la acogió como una de los suyos y comenzó a ayudar con clases para principiantes cada 2 fines de semana. Se corrió la voz sobre la anciana que podía superar en tiro a hombres con la mitad de su edad, atrayendo observadores curiosos y estudiantes respetuosos. Una mañana de martes,
Elena llegó para encontrar a un hombre desconocido, esperando por su carril habitual. Se presentó como Roberto Campos, el dueño de Sierra Azul, en Osáratos Martínez. Es un placer finalmente conocerla. He escuchado mucho sobre usted de mi personal. Elena estrechó su mano. Todas cosas buenas, espero. Absolutamente. De hecho, por eso quería hablar con usted. Su presencia aquí ha sido notada. Estamos viendo más personas mayores y más mujeres inscribiéndose, específicamente preguntando por las clases con las que ayuda. Propuso un arreglo formal. Elena se convertiría en instructora oficial para un nuevo programa dirigido a personas mayores y mujeres interesadas en defensa personal. Proporcionaríamos capacitación de certificación, por supuesto, añadió. El pago es competitivo. Elena se sorprendió. A los 72 años, no esperaba ofertas de trabajo. Aprecio la oferta, señor Campos, pero no estoy buscando empleo. Disfruto ser voluntaria. Campos persistió, explicando el potencial de marketing. Su historia es convincente. Una viuda honrando el legado de su esposo infante de marina, enseñando a otros. Podríamos presentarla en nuestra publicidad. Algo en su tono hizo que Elena se sintiera incómoda. Percibió que para él, ella era una novedad, un truco de marketing en lugar de una instructora calificada. Prefiero mantener mi vida personal en privado, dijo firmemente. Campos pareció decepcionado, pero asintió. Piénselo. Al menos, la oferta sigue en pie. Esa noche, Elena mencionó la conversación a Javier durante la sesión de veteranos. Campos es un hombre de negocios primero, dijo Javier con cautela. Ha estado presionando por más historias inspiradoras para presentar en promociones. Ricardo, escuchando, añadió, ha estado tratando de que yo haga lo mismo. El ángulo del veterano curtido de Vietnam enseñando a la próxima generación. Le dije dónde podía meterse esa idea. Elena se rió, aliviada de saber que no estaba siendo demasiado sensible. La semana siguiente, notó fotógrafos profesionales en el campo durante una clase para principiantes en la que estaba ayudando. Uno intentó tomarle una foto mientras instruía. Cuando Elena objetó, el fotógrafo afirmó que Campos lo había autorizado para el sitio web. Javier intervino, enviando a los fotógrafos lejos, pero el incidente dejó a Elena inquieta. Después de la clase, buscó a Campos en su oficina. Señor Campos, necesito dejar algo claro. Estoy aquí para honrar la memoria de mi esposo y ayudar a la gente, no para ser un cartel para su marketing. El amistoso comportamiento de Campos se enfrió. Señora Martínez, está usando nuestras instalaciones. Lo que sucede aquí es en última instancia mi decisión. Entonces quizás debería encontrar otro campo de tiro, respondió Elena, su voz firme a pesar de su acelerado corazón. La amenaza de perder su nuevo atractivo hizo que Campos se detuviera. No nos apresuremos. ¿Y si llegamos a un compromiso? Sin historia personal, sin fotografías, sin permiso. Pero considera la posición de instructora. Elena se fue sin comprometerse, preocupada por el intercambio. En casa, llamó a su hijo Miguel en la Ciudad de México, explicando la situación. «Mamá, suena como que has encontrado algo significativo», dijo él. «No dejes que este tipo Campos lo arruine, pero tampoco dejes que te explote. Tu padre le habría dicho exactamente dónde ir», suspiró Elena. «Tal vez», respondió Miguel. «O tal vez habría encontrado una manera de seguir haciendo lo que amaba sin comprometerse». Después de colgar, Elena se sentó en el porche, viendo la puesta de sol. Los últimos meses le habían dado propósito de nuevo. La idea de renunciar a eso era dolorosa, pero también lo era la idea de ser convertida en un espectáculo. La solución le llegó mientras limpiaba la pistola de Paco esa noche. El arma los había conectado durante sus despliegues, y ahora la conectaba a una comunidad que valoraba sus habilidades en lugar de su edad. No necesitaba específicamente Sierra Azul. Lo que necesitaba era la conexión. Al día siguiente, Elena se reunió con Ricardo y varios otros veteranos del grupo. Explicó la presión de Campos y su reticencia a ser presentada en marketing. «No lo necesitamos», declaró Ricardo. «El tío de Marisol posee terrenos fuera del pueblo.
nos dejó establecer un campo privado hace años, antes de que Sierra Azul se volviera tan elegante. Todavía lo usamos a veces. Marisol asintió. No es nada glamoroso, pero es privado. Podríamos mover nuestras sesiones de veteranos allí. ¿Y las clases para principiantes?, preguntó Elena. Muchas de las mujeres a las que había estado enseñando se habían conectado con ella personalmente. Podríamos dirigir esas también, sugirió Javier. Entre nosotros, tenemos todas las certificaciones necesarias. Solo hemos estado usando Sierra Azul por conveniencia. Al final de la reunión, tenían el esquema de un plan. Un programa de enseñanza basado en la comunidad independiente de Sierra Azul, utilizando el campo privado para sesiones de veteranos y buscando arreglos con campos locales más pequeños para clases públicas. Mientras Elena conducía a casa, sintió una mezcla de ansiedad y exaltación. A los 72 años, estaba ayudando a lanzar lo que equivalía a una nueva aventura empresarial. Paco habría estado orgulloso. Más importante, ella estaba orgullosa de sí misma. La transición no estuvo exenta de desafíos. Campos estaba predeciblemente infeliz cuando varios de sus instructores, incluido Javier, redujeron sus horas para trabajar con lo que ahora llamaban entrenamiento de armas, segunda oportunidad. El nombre había sido sugerencia de Elena, una referencia a segundas oportunidades en la vida. Su primera sesión independiente de veteranos en la propiedad del tío de Marisol se sintió como volver a casa. La configuración simple le recordó a Elena donde Paco le había enseñado a disparar por primera vez. Sin la sobrecarga de las costosas instalaciones de Sierra Azul, podían centrarse enteramente en la enseñanza. La noticia se extendió rápidamente. Varios de los antiguos estudiantes de Elena la siguieron y nuevos llegaron basados en recomendaciones. Lo que había comenzado como una respuesta a la presión de marketing de Campos evolucionó en un próspero servicio comunitario. Elena se especializó en trabajar con mujeres mayores, muchas viudas como ella, que querían aprender defensa personal. Su tranquila presencia de abuela las ponía a gusto, mientras que su habilidad ganaba su respeto. «Has cambiado mi vida», le dijo una estudiante después de dominar la seguridad básica y la precisión. «Mis hijos querían que me mudara a una residencia asistida después de que su padre muriera. Ahora ven que puedo cuidarme sola». 6 meses después de dejar Sierra Azul, Elena recibió una llamada inesperada de Sara, la estudiante que luchaba de su primera clase. «Sra. Martínez, acabo de completar mi certificación como oficial de seguridad de campo», anunció orgullosamente. «Me pregunto si segunda oportunidad podría usar otra instructora». Elena la invitó a la siguiente sesión, observando con orgullo cómo Sara demostraba su ahora confiado manejo de armas de fuego. Mirando alrededor al diverso grupo que habían reunido, veteranos enseñando a civiles, ancianos enseñando a jóvenes, mujeres enseñando a hombres, Elena sintió una sensación de realización que iba más allá de cualquier cosa que hubiera anticipado cuando abrió por primera vez el estuche del arma de Paco. En el aniversario del fallecimiento de Paco, Elena visitó su tumba con flores frescas y noticias para compartir. «Apenas me reconocerías estos días», le dijo, acomodándose en el banco cerca de su lápida, enseñando 3 días a la semana, ayudando a Ricardo con los libros para segunda oportunidad. Incluso hablé en la reunión de comisionados del condado sobre programas de seguridad para personas mayores. El viento agitó las hojas del árbol de encino sobre ella, y Elena sonrió, imaginando la suave risa de Paco. «¿Recuerdas cómo te preocupabas por mí estando sola? Resulta que no estoy sola en absoluto». Esa noche, el equipo de segunda oportunidad la sorprendió con una pequeña celebración en la casa de Ricardo. Le presentaron una placa conmemorando su contribución al programa. «Para Elena Martínez», leyó Javier, quien nos enseñó que la experiencia no tiene límite de edad y que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Mientras Elena miraba alrededor a los rostros de personas que se habían convertido en su familia extendida, pensó en el día en Sierra Azul, cuando esos jóvenes se habían burlado de ella. Su subestimación la había llevado aquí, a este inesperado capítulo de su vida. Más tarde,
Mientras Marisol la conducía a casa, la joven veterana preguntó: ¿Alguna vez imaginaste que las cosas resultarían así cuando entraste por primera vez a Sierra Azul? Elena miró hacia el paisaje de las colinas jaliscienses, pasando. No, admitió. Solo estaba buscando una manera de sentirme cerca de Paco de nuevo. Pero creo que él diría que esto es exactamente donde se supone que debo estar. En casa, Elena colocó la placa junto a la fotografía de Paco en su uniforme de gala. En la quietud de su casa, ya no sentía el vacío que una vez había resonado a través de las habitaciones. En cambio, sentía propósito, conexión y la tranquila confianza que viene de conocer tu valor. El estuche de la pistola estaba sobre la mesa, listo para la clase de mañana. Elena pasó sus dedos sobre él pensativamente. Lo que había comenzado como un vínculo con el pasado se había convertido en su puente hacia el futuro. Un futuro donde una anciana aún podía sorprender a todos, incluida ella misma.